En la vida de Manuel y Claudia, todo parecía estar en su lugar. Después de más de 20 años juntos, su matrimonio parecía sólido, cómodo, casi predecible. Sin embargo, a veces, las certezas que construimos son solo ilusiones que pueden desmoronarse con un pequeño detalle. Todo comienza con algo aparentemente insignificante, un recibo de hotel encontrado por casualidad. Manuel, quien nunca había dudado del amor de su esposa, siente como una sombra de incertidumbre empieza a crecer dentro de él. Lo que al principio parece una confusión se convierte en una búsqueda desesperada de la verdad. ¿Hasta dónde puede llegar alguien para descubrir si la persona que más ama le ha traicionado? Y más importante aún, ¿cómo enfrentar lo que se revela cuando las máscaras caen? En esta historia de amor, dolor y decisiones difíciles, te invitamos a acompañar a Manuel mientras desentraña no solo los secretos de su matrimonio, sino también las emociones más profundas de la traición y el perdón. ¿Podrá salvar lo que queda de su relación o será este el final de una historia que parecía inquebrantable? Era una tarde de domingo como cualquier otra. Estaba sentado en el sillón, con una taza de café a medio enfriar en la mano, mientras revisaba los correos electrónicos que me habían llegado durante la semana. Claudia, mi esposa, estaba en la cocina preparando algo que, a juzgar por el aroma, debía ser su famoso estofado de carne. Todo parecía tranquilo, rutinario, como una escena sacada de una postal familiar. En un momento, recordé que había dejado los boletos para el concierto de Luis Miguel, un regalo sorpresa para Claudia, en la guantera del coche. Decidí salir a buscarlos antes de que se me olvidara. Al abrir la puerta del garaje, un destello llamó mi atención. Era su bolso, tirado en el asiento del copiloto de su coche. Esto no era raro, Claudia a menudo olvidaba cosas en su auto. Sin pensarlo mucho, abrí la puerta y lo agarré, con la intención de llevárselo adentro. Al moverlo, algo cayó al suelo, un pequeño recibo de papel térmico. Lo recogí, por pura curiosidad, lo leí. Era un ticket de un hotel en el centro de la ciudad, fechado el viernes pasado. Recordé claramente que ese día Claudia me dijo que tenía una reunión con su club de lectura. Mi corazón dio un vuelco. No tiene que significar nada, me dije a mí mismo. Tal vez fue una reunión en el salón de eventos del hotel o algo similar. Pero una sombra de duda se instaló en mi mente. Regresé al salón con el recibo en la mano, mi mente ya empezaba a conectar puntos que preferiría ignorar. ¿Todo bien, amor? Claudia me preguntó desde la cocina, sin siquiera girarse. Sí, todo bien, respondí, pero mi voz traicionó una ligera vacilación. Caminé hacia mi oficina en la casa, cerré la puerta y me senté en mi escritorio, sosteniendo ese pequeño pedazo de papel como si fuera una bomba a punto de explotar. Me di cuenta de que no tenía suficientes datos para sacar conclusiones, pero la semilla de la sospecha ya estaba plantada. Mi instinto me decía que algo no encajaba, pero mi cabeza aún se resistía a creerlo. Revisé mentalmente la semana pasada, los mensajes de texto, las llamadas, incluso la actitud de Claudia. Todo parecía normal, demasiado normal. Sin embargo, una extraña mezcla de miedo y determinación comenzó a surgir en mí. Necesitaba saber la verdad. Aunque aún no sabía cómo, estaba seguro de que ese pequeño recibo iba a ser el inicio de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. El recibo no salía de mi mente. No importaba cuánto intentara distraerme, el pequeño trozo de papel parecía mirarme desde el escritorio de mi oficina. Sabía que tenía que actuar, pero al mismo tiempo, me aterraba lo que pudiera descubrir. Esa noche, la rutina siguió como siempre. Claudia y yo cenamos juntos mientras veíamos uno de esos programas de remodelación de casas que a ella tanto le gustan. Se reía con naturalidad, me tocaba la mano, y yo me sentía como un completo paranoico. ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si ese recibo realmente no significa nada?, me repetía una y otra vez. Pero algo no cuadraba. Al día siguiente, esperé hasta que Claudia salió para hacer sus compras semanales. Revisé su coche. Por supuesto, estaba vacío, tan limpio como siempre. Si Claudia ocultaba algo, lo hacía bien. Me sentí ridículo, como un personaje de película que busca pistas inexistentes. Pero mientras salía del garaje, mi vista se detuvo en la esquina de un mueble de la entrada. Allí estaba su agenda, la misma que siempre llevaba consigo. Tal vez la había olvidado. La abrí con las manos temblorosas, buscando algo, cualquier cosa.
Revisé las últimas páginas, donde normalmente apuntaba sus citas y actividades. Allí estaba, viernes, 8 de la tarde, Hotel Gran Plaza. No mencionaba un club de lectura, ni a las amigas con las que supuestamente había estado. Solo esa dirección, anotada con una pulcritud inquietante. La primera pista sólida. Decidí mantenerme en calma, pero mi mente trabajaba a toda velocidad. Esa tarde, hice algo que nunca antes había hecho, seguí a mi esposa. Me sentí miserable mientras me escondía detrás del volante, estacionado a una distancia prudente mientras ella salía de la casa con su bolsa de compras. La seguí hasta el supermercado, donde pasó unos 30 minutos comprando, como siempre. Luego hizo una parada rápida en la farmacia. Nada fuera de lo común. Pero entonces, en lugar de regresar a casa, giró inesperadamente hacia el centro de la ciudad. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Aparcó frente a un café y entró. Desde el coche, observé cómo se sentaba en una mesa en la esquina, junto a la ventana. Miraba su reloj con frecuencia, nerviosa. 5 minutos después, apareció un hombre. Alto, de cabello oscuro, bien vestido. Claudia se levantó para saludarlo con un abrazo que duró un poco más de lo necesario. Sentí que el aire me faltaba. Los vi reír y hablar, sus rostros demasiado cercanos. Por un instante, pensé en salir del coche y enfrentarla, pero algo me detuvo. Necesitaba más que una escena en un café. Necesitaba respuestas. Dejé que mi esposa y aquel hombre desaparecieran en el interior del local, mientras yo me quedaba inmóvil, con las manos tensas sobre el volante. Había descubierto algo, sí, pero las piezas del rompecabezas todavía no encajaban del todo. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? Mi corazón seguía latiendo con fuerza mientras permanecía en el coche, observando la fachada del café. Desde mi asiento, los veía claramente, Claudia y ese hombre, sentados frente a frente, hablando como si compartieran un secreto que nadie más podía entender. Traté de convencerme de que aún no sabía nada concreto. Podrían ser colegas, un viejo amigo, incluso alguien con quien estuviera discutiendo un proyecto. Pero la forma en que se inclinaban el uno hacia el otro, las risas discretas que compartían, me hacían dudar. Me quedé ahí, debatiéndome entre entrar o esperar. Finalmente, después de lo que parecieron horas, los vi levantarse. Claudia tocó suavemente el brazo del hombre antes de que ambos salieran del café. Desde mi asiento, lo seguí con la mirada. Él le abrió la puerta de su coche, un gesto casi teatral, antes de rodear el auto y subirse al asiento del conductor. Mi estómago se revolvió. ¿Qué hacía? ¿Lo seguía? ¿Me arriesgaba a ser descubierto? Antes de darme tiempo a pensar demasiado, encendí el motor y lo seguí. Manteniéndome a una distancia prudente, avancé por las calles del centro, cuidando de no perderlos ni llamar la atención. El coche se detuvo frente al mismo hotel que aparecía en el recibo, el Gran Plaza. Los vi entrar juntos, riendo como si no hubiera un mundo fuera de ellos. Esto no puede ser, pensé, sintiendo una mezcla de ira y desconsuelo. Aparqué el coche y me quedé mirando la entrada del hotel, incapaz de moverme. El aire se sentía pesado, y mi mente corría por escenarios que iban desde el más inocente hasta el más devastador. No podía quedarme ahí sin hacer nada. Decidí entrar. El lobby era amplio y moderno, con el suave murmullo de conversaciones de fondo y el sonido de un piano que alguien tocaba en un rincón. Miré a mi alrededor, tratando de ubicar a Claudia o al hombre, pero no los vi por ninguna parte. Me acerqué al mostrador. Una joven recepcionista me saludó con una sonrisa profesional. «Buenas tardes, ¿puedo ayudarlo en algo?», preguntó. Asentí, tratando de mantener la calma. «Sí, disculpe. Mi esposa vino aquí hace unos minutos, creo que olvidó algo importante en el coche». «¿Podría decirme si reservó alguna habitación?». Se llama Claudia Serrano. La recepcionista tecleó en su ordenador, pero antes de responderme, levantó la vista con una expresión cuidadosa. «Lo siento, señor. Por política del hotel, no podemos compartir información de nuestros huéspedes». Me mordí la lengua para no gritar. «Entiendo. ¿Podría al menos dejarle un mensaje si la ve pasar?». Ella asintió, pero sabía que aquello no serviría de nada. Me alejé del mostrador, sintiéndome frustrado y derrotado.
Mientras esperaba en el lobby, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Claudia: amor, ¿puedes recoger pan cuando vuelvas a casa? Estoy terminando unas cosas del trabajo. El cinismo del mensaje me golpeó como un puñetazo. Ahí estaba, a pocos metros de mí, en un hotel con otro hombre, y aún tenía el descaro de mantener las apariencias. Mi sangre hervía. Decidí quedarme un rato más, esperando verla salir. No podía enfrentarla todavía, pero estaba claro que el mundo que creía conocer estaba comenzando a desmoronarse. Me quedé en el coche, con la mirada fija en la entrada del hotel. El reloj del tablero avanzaba lentamente, marcando cada segundo como un golpe en mi pecho. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, pero cada minuto que pasaba aumentaba mi frustración y mi sensación de impotencia. Claudia seguía adentro, y mi imaginación no dejaba de torturarme con posibles escenarios. Finalmente, la vi salir. Estaba sola. Caminaba con calma, revisando su teléfono como si nada hubiera pasado. La seguí con la mirada mientras se subía a su coche y se alejaba. En lugar de confrontarla en ese momento, decidí seguirla hasta casa. Necesitaba entender cómo podía volver a nuestra vida cotidiana después de lo que acababa de presenciar. Cuando llegué, ella ya estaba en la cocina, preparando algo ligero para cenar. Al verme entrar, me recibió con una sonrisa, esa misma que tantas veces me había desarmado en el pasado. «¡Qué bueno que llegas!» «¿Trajiste el pan?», me preguntó, sin sospechar nada. No tuve tiempo, respondí con un tono que intentaba ser casual, aunque sabía que mi voz traicionaba algo de la tormenta interna que llevaba encima. «Bueno, no importa. Preparé una ensalada, ¿te parece bien?». Asentí, pero no pude evitar observarla con detenimiento. Su serenidad, su aparente normalidad, me confundían. ¿Cómo podía comportarse así, como si no acabara de salir de un hotel en el que probablemente se había encontrado con otro hombre? ¿Cuántas veces habría hecho esto antes? Durante la cena, Claudia hablaba como siempre, contándome sobre su día en el trabajo, mencionando un par de cosas triviales sobre nuestras cuentas y recordándome que el fin de semana teníamos que visitar a su hermana. Yo asentía de vez en cuando, pero en realidad apenas la escuchaba. Mi mente seguía atrapada en lo que había visto. Después de cenar, fui a la oficina con la excusa de tener que revisar unos papeles del trabajo, pero en realidad necesitaba estar solo. Cerré la puerta y me dejé caer en la silla, mirando fijamente al techo. El recibo del hotel seguía en mi escritorio, y ahora llevaba un peso completamente distinto. Ya no era solo un trozo de papel, era la confirmación de que algo andaba mal en mi matrimonio. A pesar de todo, una pequeña parte de mí seguía queriendo creer que estaba equivocado, que tal vez había una explicación lógica para todo. Pero la realidad era que esa explicación parecía cada vez más improbable. Cuando empezó esto, me pregunté. ¿Había señales que había ignorado? ¿Momentos en los que Claudia intentó decirme algo que yo no quise escuchar? Mi mente se llenó de dudas, y por primera vez en años, me sentí un completo extraño en mi propio hogar. La noche se volvió interminable. Me acosté junto a Claudia, como lo había hecho durante los últimos 20 años, pero esta vez sentí que había un abismo entre nosotros. Ella se durmió rápidamente, su respiración tranquila contrastando con el caos que reinaba en mi cabeza. Me quedé despierto, mirando al techo, incapaz de conciliar el sueño. Los recuerdos comenzaron a invadirme. Pensé en los días felices, en los viajes, en las risas compartidas. Claudia siempre había sido el centro de mi mundo. Me preguntaba si esos momentos seguían siendo reales o si también habían estado teñidos de mentiras. Sentí una punzada de dolor en el pecho, una parte de mí quería aferrarse a la idea de que esto podía arreglarse, pero la otra no podía ignorar lo que había visto. Al día siguiente, mientras desayunábamos, traté de mantener la compostura. Claudia hablaba sobre los planes del fin de semana, mencionando que deberíamos pasar por el mercado para comprar algo especial para la cena con su hermana. ¿Y qué tal si vamos juntos?, le propuse, tratando de medir su reacción. Ella parpadeó, sorprendida. Claro, si quieres. Pensé que tenías cosas del trabajo. No, puedo ajustar mi horario. Me dio una sonrisa breve y volvió a su café. Había algo en su expresión que me desconcertó. No era culpa exactamente, pero tampoco era la misma Claudia de siempre. Parecía calculadora,
como si estuviera analizando mis palabras, buscando cualquier señal de que yo sabía más de lo que aparentaba. Durante el día, me di cuenta de que no podía seguir actuando como si nada hubiera pasado. La duda estaba envenenando cada interacción. Decidí que necesitaba hablar con ella, pero no sin antes estar seguro de todo. No quería que me manipulase con excusas o respuestas a medias. Por la tarde, cuando ella salió a comprar unas cosas para la casa, revisé su teléfono. Me odié por hacerlo, pero la necesidad de saber era más fuerte que mi orgullo. Al principio, no encontré nada. Los mensajes con sus amigas eran superficiales, y su correo no mostraba nada fuera de lo normal. Pero en su historial de llamadas encontré un número que no reconocía. Aparecía con frecuencia, siempre en horarios en los que yo no estaba en casa. Anoté el número en un papel y lo guardé en mi billetera. Había dado otro pequeño paso hacia la verdad, aunque sentía que cada avance me llevaba a un lugar más oscuro. Cuando Claudia regresó, me saludó con la misma naturalidad de siempre. Su sonrisa seguía siendo cálida, pero ahora me resultaba casi insoportable. Sabía que el momento de enfrentarnos estaba cerca, pero aún no estaba listo. No sabía si podía soportar escuchar lo que temía que iba a decir. Pasaron los días, y cada interacción con Claudia se sentía como un acto de teatro. Yo interpretaba al esposo despreocupado, mientras por dentro me consumía la incertidumbre. Por su parte, ella parecía no notar nada fuera de lo común, pero a veces percibía destellos en su mirada, una chispa de alerta, como si temiera que yo hubiera descubierto algo. No podía seguir así. Necesitaba confrontarla, pero cada vez que intentaba encontrar las palabras, sentía un nudo en la garganta. ¿Y si negaba todo? ¿Y si me hacía creer que estaba imaginando cosas? Peor aún, ¿y si admitía lo que yo ya sospechaba? Esa noche, después de la cena, Claudia estaba sentada en el sofá, leyendo un libro. Me senté frente a ella, intentando que mi tono pareciera casual. ¿Cómo estuvo tu semana?, le pregunté, aunque sabía perfectamente lo que había hecho el viernes. Bien, lo de siempre, respondió, sin levantar la vista del libro. ¿Y el club de lectura? ¿Qué tal estuvo?, insistí, tratando de observar cualquier cambio en su expresión. Esta vez levantó la mirada, pero su rostro permaneció sereno. Oh, muy bien. Leímos un par de capítulos interesantes. María llevó unos pasteles deliciosos. ¿Por qué lo preguntas? Mi corazón latió con fuerza. Me estaba mintiendo. Sabía que no había ido a ningún club de lectura, pero su capacidad para inventar una mentira tan convincente me dejó paralizado. ¿Cuánto tiempo llevaba practicando este papel? ¿Cuántas veces me había engañado sin que yo lo notara? No, por nada, murmuré, sintiendo que la conversación se escapaba de mis manos. Pasé el resto de la noche en la oficina, mirando el número que había anotado en mi billetera. Finalmente, reuní el valor para buscarlo en Internet. La búsqueda no tardó mucho en arrojar un nombre, Julián Morales. Al ver la foto del perfil asociada al número, reconocí de inmediato al hombre que había estado con Claudia en el café y el hotel. Ahora tenía un nombre y un rostro. Pero eso no me dio alivio, solo más preguntas. ¿Quién era este hombre en la vida de Claudia? ¿Desde cuándo estaba en ella? ¿Qué significaba realmente para ella? Esa noche, al acostarme junto a Claudia, me sentí como un extraño en mi propia cama. La mujer que respiraba tranquilamente a mi lado era la misma que había prometido amarme toda la vida, y sin embargo, sentía que ya no la conocía. Mientras el silencio llenaba la habitación, me pregunté si alguna vez volveríamos a ser lo que fuimos o si ese en nosotros ya se había perdido para siempre. El momento había llegado. No podía seguir acumulando dudas ni pretendiendo que todo estaba bien. Necesitaba enfrentarlo, aunque el miedo de escuchar la verdad me pesara más que nunca. Esa noche, después de la cena, me armé de valor. Claudia estaba en la sala, revisando su teléfono mientras tomaba una copa de vino. Me paré frente a ella, sintiendo como las palabras se agolpaban en mi garganta. Claudia, dije, intentando mantener mi voz firme. Ella levantó la vista, sorprendida por mi tono. Sí. ¿Qué pasa? Me senté frente a ella, respiré hondo y saqué el recibo del hotel que había guardado durante días. Lo puse sobre la mesa, justo frente a ella. ¿Puedes explicarme esto?, pregunté,
sintiendo como el silencio que seguía era como un cuchillo cortando el aire. Claudia miró el recibo. Durante un segundo, su rostro permaneció inmóvil, pero luego su expresión cambió. Sus ojos se agrandaron, y sus labios se separaron ligeramente. Era la cara de alguien atrapado sin salida. Manuel, no es lo que piensas, dijo finalmente, con una voz que intentaba sonar tranquila pero estaba teñida de nerviosismo. Entonces dime qué es, Claudia. Explícamelo. Porque el viernes pasado no estabas en ningún club de lectura. Mi voz se quebró al final de la frase, traicionando mi intento de mantener la calma. Ella dejó la copa en la mesa con cuidado y suspiró. Está bien, dijo, como si acabara de decidirse a confesar. Sí, fui al hotel. Pero no es lo que crees. No es lo que creo, repetí, sintiendo como mi frustración crecía. Te vi, Claudia. Te vi entrar con un hombre. ¿Qué se supone que piense? Julián es solo un amigo, respondió rápidamente, como si esas palabras fueran suficientes para borrar todo lo que había ocurrido. Nos reunimos para hablar, eso es todo. Hablar. Mi incredulidad era palpable. ¿Hablar en un hotel? ¿Así es como lo llamas? Claudia bajó la mirada y jugueteó con sus manos, un gesto que hacía cuando estaba nerviosa. No quería que lo descubrieras de esta forma. No quería que las cosas se salieran de control. ¿De qué hablas, Claudia? ¿Qué cosas? La tensión en mi voz era inconfundible. Ella levantó la vista, y esta vez sus ojos estaban llenos de lágrimas. Fue un error, Manuel. ¿Todo esto? Nunca quise lastimarte. Julián fue alguien con quien me sentí escuchada, eso es todo. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Escuchada? ¿Y yo? ¿No podías hablar conmigo? Decirme lo que sentías. Intenté, dijo, su voz quebrada. Pero siempre estás ocupado, siempre distraído. Me sentí sola, invisible. Invisible, repetí en voz baja, dejándome caer en el sofá. La palabra resonaba en mi cabeza, convirtiendo cada recuerdo reciente en un eco de su distancia. El silencio llenó la habitación, mientras ambos nos enfrentábamos al peso de lo que acababa de decir. Finalmente, la miré, intentando encontrar algo en su rostro que pudiera ayudarme a entender. ¿Fue solo una vez?, pregunté, mi voz casi inaudible. Claudia tardó en responder, y su silencio me dio todas las respuestas que necesitaba. El silencio que siguió a mi pregunta era ensordecedor. Claudia miró hacia el suelo, incapaz de sostener mi mirada. La respuesta que no dijo fue más clara que cualquier palabra. Mi corazón, ya agrietado, pareció romperse por completo en ese instante. ¿Cuánto tiempo?, logré preguntar, aunque sentía como si el aire me faltara. Mi voz sonaba ajena, como si no fuera mía. Claudia respiró hondo, todavía evitando mirarme directamente. No tiene sentido ocultártelo más, dijo finalmente, con un tono cansado. Hace unos meses. Tal vez, 6. La cifra cayó sobre mí como un peso insoportable. 6 meses. Medio año de mentiras, de secretos, de compartir momentos con alguien que no era yo. Todo ese tiempo, mientras yo pensaba que nuestra vida seguía su curso normal, ella había estado construyendo algo a mis espaldas. ¿Por qué, Claudia?, pregunté, mi voz quebrada. ¿Por qué no me dijiste que te sentías así? Podríamos haberlo intentado, podríamos haberlo solucionado. Ella finalmente levantó la mirada, y en sus ojos vi una mezcla de culpa y desafío. Lo intenté, Manuel. Te lo juro. Pero tú no estabas. Estabas físicamente, sí, pero emocionalmente, no. Te encerraste en tu trabajo, en tu rutina, y yo me quedé sola en esta casa, esperando que algo cambiara. Quise decirle que eso no era cierto, que siempre la había amado y que pensaba en ella todo el tiempo. Pero no podía ignorar la verdad en sus palabras. Había días, semanas incluso, en los que mi trabajo y las responsabilidades parecían consumirlo todo. Tal vez ella realmente intentó hablar conmigo, pero yo no supe escuchar. No justifica lo que hiciste, respondí, con un tono más firme del que esperaba. Si te sentías así, ¿por qué no pediste ayuda? ¿Por qué traicionar en lugar de tratar de salvar lo que teníamos?
Porque tenía miedo, admitió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Miedo de que no cambiaras, miedo de que ya no te importara lo suficiente. Y entonces apareció Julián, y me sentí vista de nuevo. Vista, repetí, sintiendo una punzada de dolor en mi pecho. Yo siempre te vi, Claudia. Tal vez no lo demostré como debía, pero tú eras mi mundo. Ella sollozó y se llevó las manos al rostro, mientras yo me quedaba ahí, incapaz de moverme. Las palabras flotaban entre nosotros como un muro invisible, separándonos más con cada segundo que pasaba. No sé si puedo perdonar esto, dije finalmente, con un tono que sonó más seguro de lo que realmente me sentía. Quiero creer que podemos arreglarlo, pero no sé si puedo superar lo que hiciste. Claudia no respondió. Simplemente asintió, como si supiera que cualquier palabra solo empeoraría las cosas. El peso de su confesión y de mi dolor llenó la habitación, dejándonos en un silencio que parecía interminable. Pasaron los días, pero la confesión de Claudia seguía resonando en mi mente. Su admisión había abierto una herida que no sabía cómo cerrar. Cada mirada, cada palabra entre nosotros estaba cargada de una tensión insoportable. Intentábamos continuar con nuestra rutina, pero ya no éramos los mismos. Una noche, mientras estábamos en silencio en la sala, finalmente rompí el hielo. Claudia, ¿sigues viéndolo? Mi voz era tranquila, pero el peso de la pregunta se sentía como una sentencia. Ella dejó su taza de té sobre la mesa y me miró directamente, con los ojos llenos de tristeza. No respondió. Después de aquella vez en el hotel, decidí terminarlo. Supe que había cruzado un límite del que no podía regresar. Sus palabras deberían haberme aliviado, pero no lo hicieron. El hecho de que había terminado no borraba lo que había ocurrido. No deshacía las mentiras, las decisiones, los momentos que compartió con él mientras yo estaba en casa creyendo que nuestra vida era normal. ¿Por qué terminaste?, pregunté, sintiendo que necesitaba entender, aunque cada respuesta me doliera más. Claudia suspiró y se cruzó de brazos, como si se estuviera protegiendo de su propia culpa. Porque me di cuenta de que no era lo que quería realmente. Pensé que podía llenar el vacío que sentía con alguien más, pero no funcionó. Solo me sentí peor, más perdida. Manuel, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea para arreglar esto. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Quería creerle, quería pensar que lo que decía era sincero, pero la herida estaba demasiado fresca. Había algo en mí que se resistía a dejar ir el dolor, como si aferrarme a él fuera lo único que me mantenía de pie. ¿Cómo esperas que arreglemos esto?, pregunté finalmente. No puedo simplemente olvidar lo que pasó. No te pido que olvides, dijo Claudia, con lágrimas en los ojos. Solo te pido una oportunidad para demostrarte que sigo siendo yo, que aún podemos salvar lo que tenemos. Su súplica me golpeó con fuerza. Quería creer que había esperanza, pero al mismo tiempo, no podía ignorar el abismo que ahora nos separaba. Esa noche, dormimos en la misma cama, pero nos sentíamos como dos extraños compartiendo el espacio. El peso de lo no dicho seguía llenando el aire, mientras yo me debatía entre dos caminos. Intentar reconstruir lo que habíamos perdido o aceptar que nuestro matrimonio había llegado a su fin. Los días siguientes fueron un vaivén emocional. Había momentos en los que creía que podíamos superar esto, reconstruir nuestro matrimonio y encontrar una nueva forma de ser felices. Pero otros días, el dolor y la traición pesaban demasiado, y no veía cómo podíamos recuperar algo que parecía roto irreparablemente. Claudia intentaba acercarse, demostrando su arrepentimiento en pequeños gestos. Preparaba mi café por las mañanas, me enviaba mensajes preguntando cómo iba mi día. Incluso evitaba usar su teléfono si estábamos juntos. Pero cada vez que la veía, no podía evitar imaginarla con él, riendo, tocándose, compartiendo algo que debía haber sido mío. Una noche, mientras cenábamos en un silencio incómodo, decidí que no podía seguir así. Claudia, tenemos que hablar. Ella dejó los cubiertos con cuidado y me miró, sabiendo que este momento era inevitable. Dime, dijo en un susurro. Tomé aire. No sé si puedo perdonarte, comencé, eligiendo mis palabras con cuidado. Te amo, pero lo que pasó cambió todo. Me cuesta verte como antes, como mi compañera, mi esposa. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ese recibo, a ese hotel, a todo lo que compartiste con él.
Claudia apretó los labios, sus ojos llenos de lágrimas. Manuel, no quiero perderte. Lo que hice fue un error terrible, pero te amo. Siempre te he amado. Si me das una oportunidad, puedo demostrarte que todavía podemos ser felices. ¿Y si no puedo?, pregunté, mi voz quebrándose. ¿Y si esto siempre está entre nosotros, como un fantasma que no se va? Ella no respondió de inmediato. Sus lágrimas comenzaron a caer, pero su silencio me dijo más de lo que cualquier palabra podría. Sabíamos que no había una respuesta fácil, que el daño hecho no podía deshacerse con promesas o intenciones. Esa noche, dormí en la habitación de invitados, incapaz de compartir la cama con ella. Mientras miraba el techo, mi mente comenzó a trazar un camino. Tenía que decidir si seguir adelante con Claudia o empezar de nuevo, aunque el vacío me aterrara. Al día siguiente, le pedí que nos tomáramos un tiempo separados. Necesitábamos espacio para pensar, para sentir, para decidir si el amor que aún quedaba era suficiente para superar lo que habíamos perdido. Claudia, con lágrimas en los ojos, aceptó. Empacó algunas cosas y se fue a casa de su hermana. Ahora, con la casa vacía, he tenido tiempo para reflexionar. Me he dado cuenta de que no hay soluciones rápidas para una herida como esta. Quizás algún día podamos encontrar una forma de volver a ser pareja, o tal vez lo mejor sea cerrar este capítulo y avanzar por caminos separados. Lo único que sé es que el amor, incluso cuando duele, nos enseña algo sobre nosotros mismos. Y aunque mi corazón esté roto, estoy empezando a reconstruirlo, pieza por pieza.